Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista de Waves con un invitado desde Concepción, Fran Solo, editor de Afótico Ediciones. Buenas noches, Fran. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fran, por aceptar esta invitación. Y una pregunta que generalmente empiezo con los invitados y tiene relación con lo que realizan. Y tú estás ligado con la literatura. ¿Qué es para ti la literatura? Wow, difícil pregunta para partir, ¿eh? Es un medio de comunicación, creo, principalmente. Creo que es un medio de expresión en donde se juega con las letras, como con la plasticina, una cosa por ahí creo yo que es la literatura. Fran, ¿y este encuentro con la literatura, cuándo comienza? ¿De temprana edad o es algo que surge después? Comienza por accidente, básicamente. Estaba yo en el liceo de Unzuco, en tercero medio prox, por el 97, ¿Ya? y yo escribía unas letras de canciones, quería armar una banda, y me piden participar en el concurso de poesía del colegio, que ¿Ya? habíamos perdido casi todo, fue en el aniversario. Entonces yo participé con un poema sin ninguna esperanza, y el poema resultó ganador del concurso y me tocó leerlo frente a todo el colegio, o Ya, sea, qué todo el lindo. liceo. Y ahí yo dije, va, parece que aquí hay algo. Oye, este comienzo fue con la poesía, entonces, la primera instancia, pero ¿hubo después algún escritor que te haya llegado profundamente y te haya influenciado en la escritura? Ah, por supuesto. Nicanor Parra fue base de todo eso, porque en un Ya, comienzo siempre nos pasaba en la literatura como una cosa muy formal, o si no muy romántica, o muy catedrática o muy romántica. ya. Y llego a Nicanor Parra y era un remolino, po. Y no había normas, y era todo así muy libre, y dije, va, se puede escribir de otra manera. Entonces, claro, Nicanor Parra fue fundamental para decidir seguir escribiendo. Oye, para los que no te ubican y aquí van a descubrirte, tienes una faceta de escritor y también de editor. Pero primero, esta faceta de escritor, ¿cómo después ya se consolidó en publicaciones de qué libro y cómo fue ese proceso de escritura? Ah, fui a talleres, estuve en el taller de Tulio Mendoza Belio, ¿Ya? donde aprendí bastante. Fui después a un montón de ferias, eh, encuentros literarios en donde uno conoce más gente, empieza a leer más, empieza a conocer más escritores, pero básicamente siempre por un hambre de lectura y de escritura. Hasta que me doy cuenta que tengo un montón de textos que ¿Ya? perfectamente podrían caer en un libro, y después de, no sé, 5 o 7 años ¿Ya? de dar vueltas por aquí y por allá, decido escribir un libro. Fue un proceso bastante largo. Bueno, los escritores generalmente se dan ese tiempo de descubrir y luego decidirse a publicar. Bueno, hay casos de que publican inmediatamente lo que escriben, pero los consejos siempre han sido que se espere. Y para ti ese proceso de espera, que fueron 7 años, ¿fue necesario? ¿Hubo un cambio en 7 años de este proceso de escritura, de comprender la literatura?
Claro, claro, me demoré tanto porque no quería arrepentirme del primer libro. Ya. Eh, Tenía varios amigos que habían publicado en esos entonces que después decían, no, no debería haber incluido este texto, debería haber incluido este otro. Y en el paso del tiempo hay una lectura importante donde a veces hay textos hay poemas que uno tiene, que uno cree que es la gran revolución, pero leyendo después con el tiempo uno se da cuenta de que hubieron 5, 6, 10 escritores antes que ya habían hecho esa misma revolución antes. Entonces ahí uno eh, se autoanaliza, digamos, y decide ver si es que pone o no el texto o en qué contexto lo vuelve a reescribir. Entonces el tiempo, el proceso creo que es necesario, por lo menos en mi caso. Que no quería sentir arrepentido de lo publicado. De lo publicado. Y hasta el momento no te has sentido arrepentido. No, Ah, no, no, bueno, hay un texto que me quedó mal escrito, que me quedó sin un tilde. ajá, Claro, bueno. era perdida y quedó como pérdida. Y ahí fue un error mío. Pero no, aparte de eso, está todo bien. Oye, Frank, pero contaste al principio de que comenzó con la música y con esta creación de la letra para un tema musical, ¿cierto? Una cosa así. ¿Y no Claro, dejaste abandonado el mundo de la música? ¿O todavía? no, no para nada. O sea, yo de primera, según escribía letras de canciones. Ya. De hecho, una vez en una clase de arte, una profesora me pilla unos textos y me dice, oye, qué buenos tus poemas. Y yo le digo, no, no son poemas, son letras. Entonces me Ya. dice, ya, entonces cántamelo. Entonces yo luego digo, no, es que todavía me falta la melodía y todo eso. Ya. Entonces ella me dijo, ya, pues, entonces no son letras de canciones, son poemas. Y yo me enojé, le dije que no, porque eran letras de canciones. Claro, fue un debate ahí, pero en esos entonces estaba en realidad haciendo primero letras y ya después pude jugar un poco con la guitarra, con el teclado y me dediqué bastante rato a la música. Tengo de hecho todavía una pequeña sala de ensayo en mi casa, con batería, guitarra, bajo, teclado. Donde ahí me entretengo un rato de cuando en vez. Actualmente, Oye, pero bueno. Fran, y en ese momento que la profesora te puso ahí en la disyuntiva, si era poesía, era un tema de una canción, ahora con los años, ¿logras diferenciar cuando creas un poema y cuando estás creando un tema para una canción? Sí, ¿En sí, qué va esa diferencia? es que primero son procesos diferentes porque, por ejemplo, cuando hago la letra de una canción, siempre estoy con la guitarra en la mano. O sea, yo primero Ah, hago ya. la melodía y de ahí voy creando una letra. Entonces, la letra de la canción siempre va a ir pegada con la guitarra. Mm, Entonces, siempre va a ir ligada a un ritmo, a una entonación. En cambio, el texto, el poema, es parte de una página en blanco. se nota. Entonces, ya ahí hay una gran diferencia. Y otra gran diferencia es Mm. que con la poesía me gusta mucho reírme, me gusta Ah, mucho ironizar, eh, hablar de borrachera, de locura. En cambio, con la música es otro cuento, una cosa más romántica, más melódica, otro o cuento. sea, creas tus propios espacios de expresión literaria, porque igual es letra, es música, es otro estilo de poesía. Bueno, tú dices que son distintos, pero tiene que tener de cierta forma una rima o que se entienda lo que se está cantando. Y le estás dando un espacio simbólico distinto, ¿cierto? En dos ambientes distintos. Eh, pero tú además creaste otro espacio más, y es un espacio que lo encuentro de una fortaleza y una energía increíble, que es de ser editor y crear esta edición de Afótico Ediciones,
que está en Concepción, pero imagino que puede ser para todo Chile, si es que te pidieran a alguien publicar su libro. Pero Afótico Ediciones, ¿cómo surge? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias tú dices voy a crear una editorial y prácticamente solo? Como Frank Solo no fue muy complejo, pero vuelta nuevamente, y mira, al accidente, Ya, porque, claro, porque en un comienzo no fue crear una editorial, en un ya. comienzo fue imprimir mi libro, porque cuando decido publicar mi libro, ¿Mm? que estaba en un momento económico medio complicado y lo decido publicar por eso, porque dije yo ya, si lograra hacer 30 copias, si tuviera 30 ejemplares, pudiera venderlo a tanta plata y podría salvar tantas semanas. Entonces fue como una Ah, cosa. ya. Y empecé a buscar editoriales aquí en Concepción y me di cuenta que todas publicaban desde 200 ejemplares hacia arriba. Mm. Y yo Sí. quería 30, 25, 30. Entonces, bueno, digo, si no hay ninguna editorial que haga libros desde 25 o 30 ejemplares, va a haber que hacer una. Entonces, decido crear Afótico Ediciones. Afótico viene por las zonas abisales marinas. Ya. Está, el fondo marino se divide en varias partes y el último, donde ya no llega luz, es la zona abisal. Entonces, bueno, dije yo, si vamos a hacer una editorial, hay que partir desde abajo, ¿cierto? Como dice el dicho. Y que más abajo que el fondo marino, suelo marino. Entonces, Afótico Ediciones viene de ese nombre y Ya. con la idea de autopublicar mi libro porque no había forma de publicarlo con las editoriales existentes. Entonces, hago el lanzamiento de mi libro, que lo hice en mi casa, en el garage, así, muy punk, sin sin depender de galerías ni nada, dije yo, hagámoslo lo más independiente posible. Y varios amigos que me compraron esos ejemplares, al tiempo después me dijeron, oye, mira, podrías hacerme tú un par de números de ejemplares de mi libro. Luego llegó otro amigo, me dijo, oye, podríamos hacer un ejemplar de mi libro. Y llegó principalmente, me acuerdo, David Abello, Ah, escritor de acá de ya. Concepción, que tiene un taller de acá de Concepción, y él me pidió hacer, que fue la primera entrega grande que hice, me pidió hacer 90 libros. Y yo siempre hacía pequeñas ediciones, y él me Ya. pide hacer 90 libros, y ahí yo decido realmente Lanzarte. dedicarme, claro. Digo yo, bueno, ya si un taller y todo me pide este trabajo, es por algo. Entonces de ahí ya decidí dedicarme a la editorial. ¿Y cuánto tiempo ya lleva Fótico? 5 años, aprox, ya. 5 años. Oye, pensé que tenía más años, porque la cantidad de personas que tienes que están publicando contigo es enorme, o sea, tuvo una buena acogida desde el público de Concepción. Sí, sí, y básicamente Afótico Ediciones es una editorial de amigos, Ya. porque toca la casualidad de que el 90%, el 95% de los editados son todos amigos de acá de Concepción que en cierta manera han ido aportando a la editorial con su presencia, digamos, y con sus libros. Estuvimos del Y, 2000, perdón. y, y has decidido ampliar más el foco de la editorial, no sé, expandirte a otras ciudades o quieres mantener esta identidad de Concepción, penquista y con el grupo de escritores que se encuentran en la región o tienes pronosticado más. Tenemos pronosticado más. Ah, ya. Y claro, y es que vuelta al tema de la amistad, ¿Mm? por ejemplo, tengo un amigo que es de Concepción, Alejandro Bardo, que ahora está viviendo en Los Ángeles.
Ya, Entonces hemos estado trabajando nuevamente y estamos haciendo libros, enviándolos a Los Ángeles. genial. Eh, Tengo un amigo que vamos a hacer un libro ahora próximo, que es de Temuco, Ah, ya. que llevamos casi 2 años trabajando en su libro, pero ya está próximo a salir igual. Eh, Tenemos también de un amigo de Santiago que está próximo también a Parece que lo salir su ubico. libro. Sí, exactamente. Ya. Estamos de hecho trabajando en estos días en ello, así que la idea siempre es llegar ojalá a hartos lados, a todos lados. Y este encuentro con los escritores, ¿cómo ha sido tu percepción? Porque te ha llegado de literatura, o sea, de novelas, de cuentos, de poesía, y los tienes que leer. Y luego corregir y ver el momento de la producción, hablar con los escritores. ¿Cómo ha sido este encuentro con los escritores? Desde el punto de vista editorial, Mm, es complicado. es Es complicado. complicado, sí. Yo siempre he dicho que los escritores son un cacho, son los de cabeza. Partiendo por mí, o sea, es complicado en el sentido, pero no complicado en el sentido de difícil, sino que complicado en el sentido de que cada escritor siempre quiere requisitos muy específicos. Ah, ya. Entonces, claro, a veces eh, cuesta entrar en esa dinámica, pero por lo general en realidad no es bien fluido. Sí, tengo un cliente nomás que es medianamente complicado, pero es porque es no vidente. Entonces me toca revisar los textos y todo, y eso Ya. me produce un trabajo mayor, digamos. Pero en lo general, con los escritores, no, siempre hay una dinámica muy buena en realidad. O sea, hay algunos tal vez cambios de concepto en cuanto a portada y ese tipo de cosas, pero el Ah, claro. trabajo por lo general es bien fluido. Frank, y volviendo un poco a este mismo tema, te toca leer estos libros que todavía no son publicados, o sea, tienes como la oportunidad de conocerlos antes que todo el público. Eh, ¿Qué has percibido tú en estos 5 años en la literatura, en especial en Concepción, este resurgimiento de la literatura? Mucha gente está publicando, es poca. ¿Cuáles son las líneas de temáticas que más se están viendo hoy en tu editorial? Uh, Difícil pregunta. Eh, Porque son distintas miradas de distintos escritores, pero creo que lo que conecta a todos siempre es un punto de vista personal. Es son por lo general, en cuanto a poesía y en cuanto a cuentos, son siempre miradas personales de la actualidad, Eso es interesante. en donde tengo amigas que escriben desde la mirada del romanticismo, Ya. otros amigos que escriben desde una mirada más irónica, pero siempre es una mirada muy personal y muy actual de lo que va sucediendo. Ahora, en cuanto a la cantidad de ediciones, creo yo que una de las grandes características de Concepción, primero, es Ujú. la calidad literaria. Ya. Me he encontrado con muchas sorpresas muy agradables siempre en cuanto a libros. Y claro, una de las cosas buenas de poder revisar el texto antes es sorprenderse antes Claro. de la calidad de lo que se está trabajando, eso primero que todo. Y segundo, alguna cosa que conecte siempre con Concepción, aparte de miradas personales, creo que puede ser la nostalgia, ¿De qué? tal vez por ¿Del comparar pasado, de la ciudad? una nostalgia personal, creo yo. Es una nostalgia como de caminar solo, de Mm, caminar solo pensando. Son como
como caminata en la lluvia, una cosa así. Oye, Fran, y esta mirada individual y personal de la realidad, eh, mirándolo muy someramente como alejada de lo social, de un compromiso social, ¿será que estamos viviendo un proceso de introspección para luego estallar a una literatura más social o estamos transformándonos en individualistas? ¿Cuál es tu percepción de la realidad literaria de Concepción? Es que en ese individualismo siempre hay una mirada social Ya. también. Ah, ya. La literatura de Concepción siempre tiene como ese espejo de mirarse hacia adentro, pero también siempre siendo mirado desde afuera. Entonces, Ya. esa mirada desde afuera también siempre incluye una realidad social. Entonces, creo que siempre se escribe desde la sociedad, en realidad. Aunque se hable de uno, siempre se termina hablando de la sociedad. Y la mirada del escritor penquista es que la sociedad no mira mucho, No me... Oye, o bien Fran, crítico, ¿no? oye, tú eres un agente cultural. Tú produces cultura, produces un pensamiento que va creando una conciencia literaria sin que te des cuenta porque publicas muchos autores, hay mucha gente publicando libros de distintas temáticas. Y ante esta situación como observador, como escritor, como intelectual, ¿cuál es tu mirada del país con relación a la cultura? Eh, ¿Falta más apoyo a la cultura? ¿Estamos bien? ¿En qué proceso estamos como país? Yo creo que el país no tiene cultura. No tiene. ¿Por No, qué? no, no. O sea, lo que tiene son lectores de cultura. Tiene pequeñas islas culturales que son personas que han decidido convertirse en Quijote y luchan por una cultura, Ya. ¿ya? Pero no hay un proyecto ni de gobierno ni de ninguna parte, por lo menos desde mi punto de vista, yo no lo he visto, que se enfoque en la cultura, que diga, aquí le vamos a pasar una casa a los escritores para que se junten a conversar. Acá vamos a pasarle una casa a la gente de danza para que practique. No, no hay esa mirada. Todo tiene que ser por proyectos. Por lo general, los proyectos nunca se ganan. Entonces creo que hay Quijotes culturales. ¿Y cuál crees tú que sería una solución viable, posible e ideal desde los escritores para que esta cultura empiece a agarrar vuelo en las personas que consideras tú que son solo lectores? Ampliar la cultura a todo el país. Claro, bueno, es que creo yo que lo que falta es, y que se ha intentado muchas veces, no es porque no se haya intentado, Ya. es acercar la literatura al ciudadano común y silvestre que, que te dice, y al ciudadano común y silvestre digo, es la persona que te dice que no tiene tiempo para leer, que, Claro. no sé, que dentro de esas 24 horas, 12 horas que está despierto, no puede dedicar 15 minutos a tomar un libro y leer 5 páginas. Ese tipo de persona Mm. eh, que dice que no tiene tiempo, a esa persona hay que demostrarle de que no se trata de tiempo, sino que de interés. Entonces, ¿cómo interesamos al lector? Mostrando escritores que no conocen, porque todo el mundo piensa tú, que la poesía en Chile es Neruda, Mistral, Huidobro, Parra, Mm. y no, Y se son acaba. 20, son 30 escritores, 50, Mm. 100. Entonces, falta llevar la literatura a la gente, cómo llevarla en lo complicado, sobre todo Mm. en estos tiempos de pandemia, porque antiguamente, por ejemplo, Mm. se hacían lecturas, se hacían ferias del Mm. libro, en donde se invitaban a escritores de otras regiones,
y venía gente, mucha gente se interesaba. Faltan espacios para compartir, digamos, ese interés. Fran, en la mañana leía una crítica de Grinor Rojo sobre los canon y generalmente los canon están enlazados con los nombres que tú dijiste recién, ¿cierto? La Mistral, Huidobro, Neruda. ¿Tienes tú una crítica al respecto hacia estos autores con una mirada actual? ¿O consideras todavía que tienen un valor inigualable para todos los chilenos y chilenas y chilenes? Yo considero que tienen un valor inigualable, pues, sobre Ya. todo, sí. Y de hecho creo que a mí, a punto de vista personal, creo que tiene más nivel y más valor Gabriela Mistral que Neruda, por ejemplo. Ya. O para mí vale más Nicanor Parra que Huidobro, por ejemplo. Pero ellos cuatro y todo el resto de escritores que hay y existen merecen cada uno un respeto a su trayectoria y son todos tremendos poetas. Lo que falta es abrir más ese abanico. Que no solamente se hable de Neruda o de Gabriela Mistral, sino que se hable de más escritores, sobre todo de los regionales. Claro. Oye, el 18 de octubre marcó como un antes y un después en Chile, ¿cierto? Vino la crisis social y venía toda una época de cambio y como que se detuvo con la pandemia. ¿Tú crees que es el rol de la literatura en estos momentos de cambio? Considerando el 18 de octubre, la pandemia y ahora ya lo que sería la Constitución. Mira, me suceden a mí dos cosas. Primero, creo que no hay ningún rol que cumplir. O sea, Ya, como que se espera de la literatura, sí, seguir leyendo, seguir escribiendo. Pero, claro, no hay una cosa así muy activista. Pero en realidad lo que se hace, lo que se espera y lo que se hace es seguir participando junto al pueblo, seguir luchando por las cosas que faltan. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Seguir peleando, seguir luchando. Yo, por ejemplo, este fin de semana pasado fui a votar, yo con una pata coja, pero fui a votar igual, porque eh, hay cambios que se tienen que hacer, hay cosas que no deben seguir sucediendo, y hay que ser activista político, entre comillas, garante siempre de la libertad de expresión y protegiendo siempre a las minorías y criticando siempre los abusos. Creo que esa es la misión no solo del escritor, sino que del artista en general. Creo que el artista es uno de los pocos que puede decir eso y hay que decirlo y hay que criticarlo. gracias, Fran. Y como para ir culminando, no sé si habrá la oportunidad de que nos puedas leer uno o dos poemas tuyos. Sé que te pido de sorpresa, no sé si tienes por ahí un poema que no Sí, sí, tengo un librito. Ya, te escuchamos. bueno, este es mi primer libro póstumo, se llama Esqueleto Esqueleto libre. Libre. Este es cuando Fótico todavía no tenía el logo del pez. Ah. Esqueleto Libre. ¿Y qué tanta weá si me mato, me ahorco, me corto las venas, me dejo morir de amor? Más se perdió en la guerra. ¿Han visto en los cementerios esas tumbas llenas de pasto seco sin nombre ni cruz? ¿Qué sabemos de la muerte, mi Dios?
Le tememos, claro está, y repudiamos con vasta razón a quien ose abrir voluntariamente la puerta que nadie espera. Y qué tanta weá si yo cruzo un día cualquiera esa otra orilla, esa otra noche, la otra esquina. Y para finalizar, eh, me carga cuando los escritores se ponen a explicar los textos antes de leerlos. No lo Entonces yo hagas. por eso voy a explicar este texto antes de leerlo. Se llama Dios, Sociedad Anónima, pero no es un poema en contra de Dios, sino que es un poema en contra de las instituciones que han utilizado a Dios como una sociedad. Dios, Sociedad Anónima. Dios, el mejor de todos, el que envió a su Hijo en vez de venir Él. Dios, el que nos entregó su sangre para emborracharnos y nos cambió el pan por el sudor de nuestra frente. Dios, creador del fuego y la pasta base. Dios, sociedad anónima, creador del cielo y de la tierra. Eso. Gracias, Fran, muchas gracias por esos dos poemas. Acá abajo va a salir entonces tu correo, donde contactarte por si quieren publicar contigo. Tú has sido mi editor Claro. y te agradezco mucho, mucho que seas mi editor. Yo confío mucho en ti y por eso siempre he estado contigo y sentía que era una oportunidad de entrevistarte y que te dieras más a conocer hacia todo Chile. Y antes de despedirnos, me gustaría si nos pudieras recomendar algún libro, algo para estos tiempos de pandemia. Bueno, primero que todo, agradecido por tu invitación. Gracias, Siempre es un gusto trabajar contigo, leer tus libros gracias. y editarlos. Dentro de los libros que por lo menos estoy leyendo yo y los que recomiendo, escritores chilenos, regionales, Omar Lara, que gran Un poeta, maestro. sí, se pueden adquirir sus libros en la librería de Don Omar, que creo que está, o sea, que están artistas de casero y están vendiendo por internet, creo también, los libros. Eh, Hay un escritor rumano que se llama Marín Sorescu, que es tremendo. Mis escritores de cabecera, Kafka, Baudelaire, Edgar Allan Poe. Estuve leyendo hace poco Pizarnik, Alejandra Pizarnik, tremenda también, recomendable, absolutamente. Eso, que Es. creo que hay mucho, hay mucho. Pero muchas gracias, Frank, por este tiempo. Espero que nos volvamos a Gracias a ti. encontrar en una entrevista Claro, y nos estamos viendo. Muchas gracias entonces a todos y a todas por esta noche. Nos estamos viendo en una próxima entrevista acá en Waves. Buenas noches.